Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Bienvenidos a otro episodio de su podcast de Mentes Conectadas. Estamos muy contentos, ya estamos casi finalizando la tercera temporada. Ya estamos a 2 episodios de cerrar con broche de oro esta temporada. Y bueno, yo soy su amigo Rodrigo Herbert. Basti. Hola, qué gusto de tenerlos aquí. Me da mucho gusto verlos y ver que siempre estamos jocosos, ¿no? Ya desde antes empezamos con este ambiente bonito, con este humor de Rodrigo padrísimo que nos contagia a todos de su felicidad. Muchas gracias, Rodrigo. ¿De qué? Carla. Hola a todos. Bueno, pues hoy yo parece que ando medio golpeada, solo que la belleza cuesta y hay que ir al dermatólogo y entonces por eso uno se ve así. No me golpean, no me hacen nada, no tengo que poner la manita así. Bienvenidos. Tenemos un invitado estrella. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Y es como parte del sueño. Que si te esperas, Carla. Ah, perdón. No, pues ya me presentó. Bueno, ya aquí me tenemos presentó, tarea ya. todos. Perdón. Vámonos entonces a presentar al invitado. Nos acompaña el día de hoy Arturo Mena, que es videojugador y coleccionista con más de 50 consolas y 4,000 juegos físicos. Es un apasionado de los videojuegos, los libros y la memorabilia del gaming. Es autor del libro Mexi Retro VG. ¿Cómo se...? Sí. ¿Sí? Lo leíste perfecto. Excelente. Relacionado con la cultura del videojuego, fue columnista para el periódico El Universal. Actualmente dirige y conduce el podcast Los Coleccionistas, donde junto a otros entusiastas de diferentes partes de la República, comparte su pasión por este hobby cada viernes sin falta desde hace 5 años. Muchas gracias por acompañarnos, Arturo. Gracias a ustedes por invitarme. Le digo que es como parte del sueño porque yo sí los veo. Los veo, no los escucho en Spotify, donde los invito a la gente que sí los escuche, que lo haga, porque yo los veo en YouTube. Excelente. Yo los Perfecto. veo, que también invito a la gente que haga lo propio. Ahí verás nuestras caras cuando se equivocan acá. Cuando nos regañan. Tú no. No, yo no. Bien. No, él es eres psiquiatra. Eres psiquiatra, exacto. Ese es el Exacto. truco. Exactamente. Bueno, vámonos a nuestra sección Conectados Contigo. El día de hoy, nuestros fans nos preguntan acerca de nuestra opinión del Monito Punch. ¿Qué opinamos? A ver, Basti, cuéntame. Primero, sin Yolanda, Mari Carmen. Sin Yolanda. Sin no llorar. voy a llorar. Bueno, creo que es que yo lo conocí el viernes pasado. Nosotros grabamos generalmente los viernes y lo conocí el viernes pasado porque Rodrigo, desde su insensibilidad, dijo, ¿ya vieron al changuito? Sí, y ya, nos enseñó a Punch y desde ese día hasta hoy, mi salud mental depende de los avances emocionales que vaya teniendo Punch. Entonces ya vi que ya está más desapegado a su peluche, incluso ya lo aventó por allá, ya vi todo lo que había que ver. Pero bueno, al final creo que es como un espejo esa situación de Punch. No nos vamos a poner a hablar en esta sección de todo lo que tiene que ver con el apego en las primeras infancias, pero sí creo que ahí nosotros podemos ver la necesidad de una madre, la necesidad de este apego que sea seguro, y porque hay algo que no sé si mucha gente pueda entender, pero que él tenga en esa manada apego a su mamá, lo hace finalmente sentirse protegido, lo podría hacer sentirse protegido y le podría dar como código de conducta ante un grupo. Entonces, por eso es que él ha salido de las conductas, vamos a poner entre comillas, normales de esa manada, porque no tuvo ese apego, ¿no? Entonces, está padrísimo el que hayamos podido ver todo esto. Creo que siempre ha sucedido, pero pues ahora ese tipo de cosas se hacen virales, ¿no? Y la verdad, algo que, de hecho, estoy escribiendo un cuento que se llama Not Today, por lo que ya les hemos explicado, cuando Carla se iba a morir y así. Y entonces voy a meter en esa parte del cuento toda una explicación emocional del abrazo. Porque, no sé si ustedes lo sepan, probablemente sí, pero a mí no me gustan los abrazos, no me gusta el contacto físico, ni con ellos. Se los permito porque, bueno, pues luego se molestan y son gente difícil. Pero la verdad, al ver a Punch me di cuenta
de la importancia y de lo maravilloso que es un abrazo desde lo emocional. O sea, es poder tener la capacidad de vulnerarte en todos los sentidos, desde físicamente, porque abres las manos para el abrazo, hasta emocionalmente tener la capacidad de sentirte reconfortado. Entonces, a mí Punch me deja eso, el entender que el abrazo es una cosa espectacular y ya me voy a dejar abrazar. Muy bien. No ahorita. Ahorita te vamos a dar un abrazo grupal. No, mejor beso de 3. Carla. A mí me ha llamado mucho la atención como la cantidad de comentarios que ha habido en redes al respecto y de la cantidad de gente que dice, ay, yo me lo llevo, yo voy por él. Eso me hace pensar a mí más bien en una cuestión de identificación. ¿Cuánta gente no ha sentido la sensación de no tener una manada, no tener una red de apoyo, no tener a dónde acudir para poder tranquilizarnos? Lo normal, somos seres sociales, somos seres que necesitamos el vínculo porque sin el vínculo no existimos, nos determina, nos inscribe en lo social el tener un grupo, ¿no? Entonces, todos estos comentarios no hablan más que de la necesidad propia. Ya no estamos hablando de Poncho, o sea, estamos hablando de la necesidad propia del humano de tener la cercanía, de tener el amor. Hablas del abrazo, es que un abrazo libera oxitocina, esta sensación de amor, esta sensación de bienestar. Necesitas, se han hecho estudios que abrazos de 20 segundos, 30 segundos disminuyen la ansiedad, disminuyen la cuestión depresiva, disminuyen. Así es que segundos ya es un no. Pero, o sea, alrededor de 30 segundos. Yo, por ejemplo, en lo personal, cuando tengo un mal día, o sea, sí le digo a mi esposo, necesito oxitocina, abrazo de 30 segundos. Él tampoco es así como tan así, entonces medio así, pero sí, abracemos. Medio tieso. Sí. No, el abrazo. Así es que, pues eso, ¿tú qué opinas? Yo, bueno, opino que vivimos en un mundo muy desensibilizado últimamente y con poca conexión cada vez más, tanto física como emocional. Y bueno, tienen toda la razón. No vemos a Punch como un monito, o sea, vemos a Punch como un abandono, como una falta de apego y como una necesidad también que a veces surge de acá adentro, ¿no? Y pues bueno, con esto, vámonos al episodio de hoy. Videojuegos y salud mental. Mundos virtuales, problemas reales. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los videojuegos se han convertido en una parte integral de la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esta popularidad? ¿Son los videojuegos una forma de escape saludable o un riesgo para nuestra salud mental? Nuestros expertos se unen para explorar los efectos de los videojuegos en nuestra mente, desde la adicción y la ansiedad hasta la terapia y el bienestar. ¿Qué dice la ciencia sobre el impacto de los videojuegos en nuestra salud mental? ¿Cómo podemos disfrutarlos de manera saludable? ¿Y qué papel juegan en la prevención y el tratamiento de problemas de salud mental? Así que agarren sus controles, pónganse cómodos y prepárense para un episodio lleno de información. ¡Vamos a jugar! Ok, bueno, ya presentamos a Arturo. Bienvenido, ahora sí. Muchas Arturo. gracias. Como ya vieron, el episodio de hoy es acerca de los videojuegos y la importancia en la salud mental. ¿Por qué decidimos traer bueno, a ver, Basti. A ver, cuéntame. ¿Puedo interrumpir? A ver, adelante. Es que déjenme les digo algo y no sé si ustedes también lo sepan, pero indirectamente Arturo es parte desde el inicio de este podcast, porque nosotros llevamos ya casi vamos a cumplir 2 años, ¿no? Hace 2 años, en mayo, me invitaste a un podcast que tienes, sí, que se llama El Podcast. Exacto. Sí. Entonces platiqué de muchas cosas, de que sí, el libro, de que sí, cuando estuve en la cárcel trabajando. Sí, o sea, platicamos de muchísimas cosas y yo hasta antes de ese momento, la verdad, no era familiar al formato de los podcasts. Sí. Entonces, a partir de que fui, me empecé a familiarizar y vino a mí la idea. Yo fui un mayo y vino a mí la idea de decir, ¿y por qué no hacemos algo así, pero en cuestión de salud mental? Y de ahí es la historia que todos ustedes ya se saben. Yo voy en mayo y el 2 de agosto nosotros empezamos con este proyecto. Entonces, gracias porque conocerte desde que éramos chiquititos, nos conocemos desde los 6, 7 años, ¿sí? Que ya, bueno, no hace tanto, pero sí. Conocerte fue parte de que nosotros podamos estar aquí. Entonces, eso está padrísimo. Qué bueno. Gracias. Muchas Eso yo no gracias. lo sabía. ¿No? Sí. Yo Bueno, tampoco. Bueno, pues tomando eso como referencia, yo llevo haciendo, acá mencionaste a los coleccionistas, yo llevo haciendo podcast desde 2009. Ok. En San Luis Potosí, de los
no sé si de los primero, por ahí un saludo a, no sé si voy a ver Leo Cano, Orbe Sonora, somos tal vez los primeros que empezamos a hacer podcast en San Luis Potosí, 2008, 2009. Tiro Indirecto es un podcast de fútbol que también me apasiona el fútbol, y llevamos más de, pues, Dime no que sé. tu equipo son los Pumas, por favor. No, es el San Luis, Ah, bueno. de toda la vida. A pesar de que nos cambien todo, hasta el nombre y los colores, no me importa. Y desde entonces a la fecha sigo haciendo un podcast. Ahora, el podcast, que es el podcast que tú fuiste, ha cambiado de formato este año justo. Ahora es en video también. Ahora ya migró para hacer podcast en video y con temática ya nacional para salir a varias partes de la República, y ya le echamos un ojo aquí a los 2 productores para hacerlos invitados al podcast. ¡Bravo! En el futuro. Acá Y los yo- dos que y yo están. busco a alguien más, Buscando el así. dato. Evidentemente también a ustedes, pero a Basti y a ustedes dos también, pero ahora para hablar de esto, de dementes, pero sí, entonces qué gusto que sembré la semilla para, Sí, para sí, eso. de Gracias, verdad. gracias por acompañarnos. Y bueno, ya continúo antes de ser nuevamente interrumpido. Porque, no te creas. Entonces pensamos en este tema de los videojuegos en la salud mental por sobre todo cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque se usan los videojuegos como una descarga para echar la culpa de muchas cosas que están pasando en diferentes países donde no tiene nada que ver, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito al respecto, y para eso traemos a un experto exactamente en este tema. Y entonces sí nos gustaría saber, Arturo, además de lo que ya nos comentaste, en relación a la parte de los videojuegos, cuéntanos un poquito de tu experiencia en general y desde cuándo empiezas a ser un fan de los videojuegos. Yo creo que de toda la vida. Yo sí... A ver, mi primer contacto con los videojuegos, y lo recuerdo perfectamente, fue con una consola que hoy es súper retro, que es la Intellivision. Sí, la misma cara seguramente harán muchos que no conozcan de esto. La Intellivision es una consola que le competía al Atari 2600. yo tenía Atari. Yo Sí. también me acuerdo de eso. No, yo tenía Super Nintendo, I'm sorry. Ah, no, bueno. Pero esos son como 15 años después. Sí. Soy más joven que todos. Pues sí. De hecho, bueno, no, te ganan. yo soy te la ganan. bebé, baby. Exacto. Bueno, continúa. En los 80, por ahí del 87, 88 más o menos, un tío que iba a los Estados Unidos continuamente regresa y trae una Intellivision, pero ya estamos hablando de que era una consola viejita en ese momento. La Intellivision es del los 70, finales de los 70, principios de los 80, tal vez 77, 80, estamos hablando. Estoy diciéndote que en el 86, 87 yo conozco la Intellivision. Me acuerdo mucho que la trae, mis primos estaban jugando con ella, yo veo y me fascina esa onda de ver cómo con un control puedes mover lo que pasa, los píxeles que pasan en la televisión. Me pongo a jugar, todos los primos se aburren y se salen a jugar a la calle. y yo ¿Recuerdas me qué quedo. juego era? No me acuerdo ¿O cómo era? exactamente el juego, pero debe haber sido algo como un Space Invader, un Pac-Man. No recuerdo si fue un Ya. Pac-Man o un Space Invader o algo así, pero algo muy simple, porque esa consola es muy simple. Me quedo tan fascinado con eso que mis primos se van, yo me quedo en la tele y mi papá le dice a mi tío, oye, consígueme esa consola. Mi tío le dice, esa consola ya es muy vieja. Yo la traje casi que la recogí en la basura y la traje. Te voy a traer lo más nuevo. En ese momento lo más nuevo era la Nintendo NES. La primer Nintendo de Mario Bros. De Super Mario. Meses después llega a mi casa, lo recuerdo, eso sí, ese verano del 88 debe ser. Cuando llega a mi casa la NES, la Nintendo NES, con Super Mario Bros. Y ahí sí me voló la cabeza, porque ya lo tenía en mi casa, ya no había necesidad ni de ir a las maquinitas, ni nada por Más el estilo. colores. Más colores, un sonido Oye, traía mucho una mejor. pistolita. Sí, la Zapper, Para los patos, que Para nunca los le di a patos. ningún Dog chingado Hunt. pato. Yo era Dog Hunt, buenísima exacto. para matar patos. pero en los juegos. Sí. Luego Sí, empezamos- porque muy bonito Sí, Poncho, pero sí, está de cazador aquí matando animales. Sí, no. Quiero mucho. Amémonos con Ponch. Sí, no. Matemos a Más los demás. sí. Y a partir de ahí, pues el resto es historia, ¿no? Consola tras consola. Evidentemente pasé por Super Nintendo, Nintendo 64, siempre con Nintendo, hasta que ya llegaron las nuevas consolas, donde yo hago el parteaguas es con Wii, con la Ok. consola de Wii, donde ya digo, esta consola sí está muy padre, pero eso de hacer ejercicio, ya grande, ya llegas al 2006 ya trabajando, llegas cansado de la chamba y luego dices, ¿y todavía tengo que jugar y hacer esto? No, gracias. Me cambio a Xbox
Y ya es donde ya parto. Y ahí viene ya toda la discusión de la violencia, ¿no? Ahí es donde los juegos son mucho más realistas, mucho más explícitos. Y descubro un mundo, saliéndome del mundo de Nintendo, un mundo mucho más violento de videojuegos. ¿Ustedes qué experiencia tienen jugando videojuegos? Yo desde muy chavita, igual creo que todos coincidimos con que un tío también venía de Estados Unidos y traía eso. Yo ¿no? nunca tuve un tío de esos. No, pues, Sí, yo tampoco. Tal vez ustedes son los tíos. Ahora. Ustedes son los tíos ricos de la familia. Exacto, si no tuvieron el tío, ustedes son los tíos. Exacto. Y es que tocas un punto muy interesante. La distribución en México de Nintendo comienza... Bueno, la distribución de videojuegos comienza con Nintendo, que no era oficial, ¿eh? La traían, digamos, de Fayuca, una empresa que era Seito, se llamaba, que comienza en una tienda en Insurgentes, en la Ciudad de México, ahí por donde está el World Trade Center, ahí estaba. Más o menos en el 89, más o menos comienza. Entonces, todo lo demás, todo lo anterior, viene de Fayuca, muchas veces del tío, del papá, que lo traía de Estados Unidos. Pero antes de eso, yo me acuerdo que yo iba a las maquinitas. Cuando me mandaban por las tortillas, yo aprovechaba, sí, y iba a las maquinitas a jugar un juego como de los Simpsons. Ajá, Claro. sí, Me sí. encantaba Sí, ese sí, sí. juego. Sí, padrísimo. Yo era, la verdad, muy piola para eso, hasta que un día sentí una presencia bastante Ay, maligna güey, y era mi mamá atrás. Entonces ya no fui a las tortillas, ¿no? Ya después me compraron el Nintendo y demás. Y luego, cuando como que se descompuso algo, en la esquina de mi casa pusieron de verdad un local donde tú ibas a jugar. O sea, tenían los Super Nintendos y tú ibas a jugar, no me acuerdo. Creo Sí, como un café internet, pero era de Ándale, videojuegos. como 8 pesos. Todavía no había internet, nada más era un... Sí, no, digo, el tipo de Sí, no del había. lugar. Sí. Entonces, como 8 pesos la hora, ¿no? Entonces, yo le decía a mi mamá que iba a la biblioteca. Y te Sí, creía. Y me creía, ¿no? ¿Tú crees Y luego que ya te me creía? encontró ahí y habló conmigo y que si no sé qué y que si no sé cuándo. Me dijo, bueno, siempre y cuando hagas las tareas vas a poder ir. Entonces ya nunca pude ir. Ya perdí todo contacto con los videojuegos hasta a la fecha que mi hijo, bueno, pues es súper fan de él, lo que tiene es PlayStation. Ujú. Entonces, pues es súper fan y de repente, no porque me encante, pero me tengo que sentar con él a ver qué es lo que está de una u otra forma consumiendo, ¿no? Muy importante. Carla. Mi hermano era muy metido a los videojuegos, entonces esa fue nuestro primer acercamiento. Él era como adictivo a estar jugando y la verdad la pasábamos re bien, o sea, como que sí teníamos, empezamos con el Atari también, Ok. y luego el Nintendo y luego el Super Nintendo, el 64 nunca lo tuvimos. Y luego mi hermano todavía no me perdona que él que vendí su Le- consola. le borraste el- No, la vendí. O sea, él se peor. fue ya de intercambio, No, ya, bueno. ya grande, y así yo necesitaba dinero y entonces yo cogía No cosas manches. de la casa. Y yo, pues es Qué que ya bonita no vive historia, aquí. Carla, de vida. Y la vendí y llegó años después y, oye, mi Nintendo, creo que lo vendí, me dieron como 500 pesos, una cosa así. No, bueno. Una disculpilla. Yo a mi hermana lo que no le perdono es que me haya borrado Zelda ya cuando yo estaba en el último nivel y haber llegado hasta ese nivel fue bien complicado. Yo también empecé con Atari, Asteroides, Pac-Man, después ya Nintendo, Super Nintendo y se acabó. Y de ahí hasta el Xbox. En el Xbox volví a jugar, pero ya a esta edad ya duelen las manos. Dije, tenía artritis. vamos a jugar poquito. Y ya después de ese poquito se volvió otra vez nada. Y ahí está la consola ahí llenándose de polvo otra vez. Pero bueno, aquí lo importante es también hablar exactamente de esta conducta adictiva que dice Carla, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú, Basti, de esta cuestión de la adicción y el uso de videojuegos? Bueno, fíjense que cuando estaba investigando para este episodio, obviamente en el DSM-5 no existe un trastorno tal cual que nos marque la adicción a los videojuegos, pero la Organización Mundial de la Salud sí reconoce que hay una adicción en este momento con los videojuegos y lo está viendo como un trastorno, aunque todavía no esté como tal incorporado. A la par de eso, observé que hay varios estudios, no tantos, no muchos, pero hay varios estudios. Uno, por ejemplo, de Oxford en el 2019, que intentó hacer la relación entre la violencia en la vida real con los videojuegos. ¿Sí? Y no hay ningún factor, que luego dije, ¿para qué gastaron tanto Oxford, no? Para llegar a la conclusión de que no hay ningún factor determinante en los juegos que sean violentos, ni en la cantidad de horas que un adolescente sobre todo juegue
para que eso se refleje en la violencia en lo real, no así en las cuestiones adictivas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que y lo hablo mucho en cuestión de adolescencia porque es el grupo que mayormente puede caer en una situación como esta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que alguien está en una situación de adicción a los videojuegos? O primero hay que ver qué es, ¿no? Y es cuando una persona pierde el control del tiempo y de lo que sucede en el videojuego y lo traspasa a la vida real, priorizando lo que sucede en ese mundo virtual antes de incluso sus necesidades vitales. O sea, son chavos que pueden pasar todo el día jugando. Es más, ahorita hay sillas de gamers padrísimas, ¿no? Que ya la quisiera yo para el consultorio, para estar todo el día ahí, que son súper comodísimas y que están diseñadas ergonómicamente para que de verdad puedas pasarte todo el día jugando y no tengas la necesidad de pararte, que si por la espalda, que si por... Tú deberías de probar con eso. Sí, bueno, ya ahorita ya me diste idea. Exacto. Hasta creo que te detiene la cabeza. Como Stephen Hawking. Me va a faltar la computadora. Sí, algo así. Entonces, ya ven por qué tengo TDA, ya me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Pues de las sillas, de la ergonomía. Ah, sí, Del que tiempo. entonces Del tiempo. la gente puede pasar muchísimo tiempo ahí olvidando sus necesidades vitales. O sea, cuando el mundo o lo que tú empiezas a sentir únicamente va a estar en función de un juego, ya es cuando estamos hablando de que hay conductas adictivas. Por ejemplo, también cuando las personas tienen preocupación constante, aun cuando estén en la escuela, aun cuando el chavito ya está en clase, cuando la preocupación es constante de en qué nivel se quedó o cómo va a hacerle para poder pasar a otro nivel, pues ahí ya estamos hablando de que hay un deterioro y hay una adicción. También cuando tiene que dejar el juego por alguna causa, ya sea que hasta se descompuso la consola o lo que sea, y empieza a experimentar un síndrome de abstinencia, o sea, que empieza a tener incluso síntomas físicos como sudoración, desesperación, taquicardia, al pensar que no está pudiendo jugar, pues entonces ahí ya también estamos hablando de una cuestión adictiva. Otra es cuando empieza a tolerar muchísimo más el tiempo que puede estar en una consola. O sea, primero cuando te lo regalan empiezas a lo mejor con 20 minutos, no le entiendes mucho, ¿sí? Pero conforme avanza el tiempo vas estando 1 hora, 2 horas. O sea, cuando la tolerancia a estar jugando es muchísimo mayor, también hablamos de que hay un tema. Y otro muy específico con los adolescentes es cuando empiezan a abandonar las responsabilidades. Yo les contaba que mi mamá me decía, bueno, si haces la tarea vas a jugar. Yo no abandoné ninguna responsabilidad porque no la tenía. Pero hay gente que estudia y que de verdad le echan muchas ganas y de pronto llega un videojuego, llega una consola y empiezan a dejar de lado todo lo otro que era muy funcional. Entonces, como cualquier adicción, pensar que un niño, un adolescente está teniendo disfunción en lo social, en lo individual o en lo biológico, ya vamos a hablar de que está en una adicción. Tú, por ejemplo, lo has vivido. ¿Tú? Que eso, a esos grados de tener adicción como lo que acabas de describir, no, creo que no. Repasando así en mi mente rápido todo lo que acabas de decir, yo juego, sí, hoy en día, pero... ¿A qué hora? Porque los adultos... Es que ese es el punto, justo. Yo antes sí podía jugar. Cuando era a lo mejor estudiante todavía de universidad, de maestría, jugaba muchísimo más. Hoy en día... ¿Cuántas horas estamos hablando? Nunca he sido nunca he sido una persona que pasa mucho tiempo en la televisión. A mí me preguntan, ¿qué serie ves? No veo series de televisión, porque si en mi vida he visto 4 o 5 series de televisión es mucho. Yo no aguanto una película en la televisión. Yo voy también. Yo creo. No, me aburro. Me desespero en frente a la televisión. Si el fútbol lo aguanto porque hay un medio tiempo. O sea, me paro al medio tiempo. La televisión la aguanto mientras esté comiendo mi hamburguesa y se acaba la hamburguesa, le pongo pausa y luego la retomo. El cine lo veo en el cine. Porque voy al cine y no hay otra cosa que tengo que esperarme a que acabe la película. Ya no hay más. Pero, por ejemplo, un videojuego a lo mejor 1 hora. Y eso, a veces llego a mi casa y digo, ahorita que acabe de hacer las cosas, me pongo a jugar. Acabo de hacer las cosas y digo, ay no, ya me voy a dormir. Ya estoy cansado, mañana me levanto temprano, ahí muere. Entonces a lo mejor juego a la semana
2 horas No, a la pues semana. nada que ver con Que la no es conducta nada adictiva. con lo que podía jugar antes. A lo mejor antes podía jugar 1 hora al día, 2 horas al día. Que sigue siendo poco. Sigue siendo muy poco para lo que juegan otros. Ujú. Pero hay una cosa que sí me tocó de lo que acabas de decir. Hay juegos tan buenos pero a lo mejor pasa a los que sí ven series. Que a lo mejor voy manejando. No me pasa cuando estoy dando clase o cuando estoy grabando o algo. Pero voy manejando y a veces voy pensando, híjole, ese nivel que estoy pasando, ¿cómo lo voy a resolver? Se me ocurre, en lugar de hacerle por acá, ¿por qué no le hago por allá? Estoy haciendo otra cosa o estoy lavando los trastes. ¿Por qué no voy y le llevo este regalo a la princesa de... No estoy hablando de mi vida. Estoy hablando del videojuego para ver si me da la respuesta del acertijo para matar al dragón. Pero ojo, eso es algo positivo Sí. también, ¿no? Porque estás Puede haciendo ser. estrategias, estás haciendo... Resolución de estás problemas. resolviendo Sí. problemas. Exactamente. Y algo que me he dado cuenta mucho es que la cuestión, por ejemplo, un mapa, en mi cabeza es súper fácil guiarme para encontrar una dirección, para ubicarme Veo a mis amigos a veces con Google Maps, no se hallan. Y yo así de, no, súper fácil. Bueno. Déjame contar, una vez Rodrigo con Google Maps, yo con Apple Maps Ok. y Waze, ¿sí? Ajá. No pudimos llegar a mi casa. Ok. Está peor De mi eso. casa está a 3 minutos. Ajá, Ok. sí. Bueno, nos perdimos poquito. Media hora nada más. Sí. Para mí la cuestión, Visoespacial. es lo espacial. Por ejemplo, ahora tengo también el MetaQuest, que es en realidad virtual. Se me hace muy fácil todo, guiarme en las cuestiones espaciales. Le echo la culpa yo a que toda la vida me he guiado cuestiones en los mapas de los videojuegos muy fácil. O sea, yo sé entender eso. Aquí estamos un poquito como obsoletos en esas cosas. Entonces, cuando dijiste MetaQuest, vi la cara de esas mujeres y dije, yo tampoco sé qué es, pero no voy a darme. Que no se note. Que no se note. Un visor de realidad virtual de Meta, que es como los lentes, pero donde no te conectas Como a nada. realidad virtual. O sea, simplemente te pones el visor y ya. Ahí está la ¿Y consola. ahí qué juegas? Pues casi los mismos juegos, pero en realidad virtual. Te metes al mundo en realidad virtual. Y hay de todo. Esto es la Matrix. Mejor no pregunto. Sí. Sí. Eso que traes en mente, sí. Bueno. También. ¿Qué cosa? Y eso es importante, ¿no? Hablar que también este tipo de herramientas sirve como algo beneficioso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el área de la medicina se ha visto que aquellas personas que hacen endoscopía, por ejemplo, y que tienen un historial de uso de videojuegos, son más buenos en la endoscopía o les cuesta menos trabajo estar operando viendo una televisión y únicamente moviendo las manos y las pinzas a través de la imagen que la gente que no tiene este contacto, ¿no? En ese sentido a mí me pasó, yo soy piloto de dron. ¿Ok? Y para el dron, No, bueno, por ya, ejemplo, vámonos. Ya. para el dron, mi hermano ha tomado muchos cursos, él es un experto en los drones, y yo con el dron no batallaba. Mi hermano me dijo literal así, tú no vas a batallar. Y yo, ¿pero por qué? Si yo nunca he volado un dron, no vas a batallar. Lo tomé el dron, pues claro, con miedo, pero realmente no batallé tanto como él. Y me dice, es que tú tienes experiencia de años de jugar con un joystick y es lo mismo. Obviamente en el videojuego estás en un mundo virtual, acá estás en la realidad, pero sí, las cosas que él tardó más tiempo en aprender, yo las aprendí mucho más rápido, justo por eso, con los visores de los drones, los PIV, los de punto de vista, también es lo mismo, es mucho más rápido poder entenderle como si estuvieras dentro del dron, porque tienes la ventaja de tener la motricidad mucho más desarrollada. Y de hecho yo ahí quisiera como ahondar un poco que hay muchos beneficios que sí se han visto que pueden ser como consecuencia del uso de los videojuegos. No todo es un comportamiento adictivo, no todo es un comportamiento negativo. Como que creo que es importante que desmitifiquemos y desatanicemos que todos los videojuegos están mal y que es del diablo, ¿no? O sea, sí se ha visto que hay una fuerte correlación en que ayuda a la regulación emocional, cuando sobre todo se utilizan como distracción,
cuando no es una conducta adictiva, uno se relaja, se la pasa bien. Baja el estrés. Reduce mucho el estrés agudo, claro. Y además también puede ayudar mucho a la socialización, porque ahora los juegos en línea, los chavillos pues juegan, se conectan con sus amigos ahí, ¿no? Y están socializando. Sería como burdo pensar que no van a hacer más que jugar. No, están platicando. Ya a estas alturas, nosotros viejitos, pues no lo entendemos también. Nosotros. Pero Híjole, sí. qué faltas de respeto. Se socializa en línea, Oye, y eso, ayuda a la pertenencia. Mande. Es que justo lo que estás diciendo, yo me quedo pensando que hay una línea donde ayuda y donde luego se convierte en adicción, porque justo lo que estás diciendo, el estrés es algo que también lleva a una persona como factor a hacerse adicto a los videojuegos, ¿no? Y siempre una persona, bueno, no siempre, pero la mayor parte de las veces un chavo que está en adicción a los videojuegos, seguramente hay una depresión o una ansiedad. En esta parte, ¿por qué también se vuelven adictos? Lo que estás diciendo de que socializan, este sentido de pertenencia, al tener un vacío, sobre todo en cuestiones familiares, los hace también llegar al punto de adicción. Entonces, lo que estás diciendo es hasta cierto punto, o sea, para encontrar el punto exacto y ese equilibrio, hablando de adolescentes, no son ellos quien lo pueden poner. Ahí la familia es de gran relevancia, ¿no? Pero bueno, ahí hablamos en todos los aspectos, ¿no? La televisión puede ser también, el consumo de sustancias obviamente así está relacionado. Y pues sí, pues todas las conductas pueden llegar a ser en algún momento nocivas, ¿no? Bueno, también hay otras cosas buenas de los videojuegos en cuanto a hablar de la identidad. Recuerden que la adolescencia justo el objetivo de la adolescencia es establecer ya definitivamente tu identidad, y entonces el tener estos avatares puede ayudar como a esta parte del ideal y puede ser bastante benéfico. Me encantó cómo lo pones, Basti, porque sí, o sea, es una línea delgada en donde puede pasar de ser algo positivo a ser algo ya pues negativo. Y la cuestión va a ser cantidad de tiempo y cómo se utilicen, o sea, como con qué función se utilicen. Los riesgos, por lo tanto, pues es ese uso problemático, y cuando ya vemos que la gente está completamente desconectada de su vida, de la vida real, que estás más en línea, que estás más, pues ahí ya no está la cosa tan. ¿Lo han visto en consulta ustedes? Pues en realidad como un motivo de consulta, no. O sea, muchas veces son los papás los que se quejan del tiempo que pasa el niño en el videojuego, pero ahí más que ver el por qué eso como una parte como restrictiva, yo creo que hay que identificar como papás o como cuidadores también por qué está pasando eso. ¿Por qué el niño o el adolescente pasa tanto tiempo en el juego? ¿Por qué tiene el permiso de hacerlo, ¿no? Número 2, también qué tipo de información o qué tipo de juegos utiliza, ¿no? Y eso hay que verlo como un síntoma. Si el niño lo que hace es utilizar videojuegos de contenido violento o estos ¿cómo les llaman estos que únicamente eres solo tú, como un tirador como solo en el videojuego? Tienen un cierto... Shooters. Ese tipo de juegos, hay que ver por qué. First person shooter. De primera persona, exactamente. Entonces, eso... First person. Eso hay que verlo como un síntoma. Probablemente esto se deba a la dinámica familiar que ha de estar un poquito fallando por ahí, o algún problema escolar que lo hace entrar exactamente a buscar ese tipo de descarga y ese tipo de videojuegos en especial, ¿no? Oye, que ahí luego yo no entiendo a los papás de la mediana edad, como ustedes comprenderán, ¿no? Que ellos ya tuvieron la experiencia de haber jugado y de haber estado como inmersos en este mundo, y de pronto llegan los hijos, ellos ya con su vida adulta y demás, y no logran entender el cómo mi hijo se involucra en lo mismo que yo estaba involucrado, y es ahí cuando dices, es que no es que tu hijo te tenga que entender a ti, tú que ya pasaste por ahí, de verdad deberías de tener un poquito más de herramientas, porque además ya cuando eres adulto lo puedes analizar y puedes entender que el diseño que tienen los juegos de video es un diseño persuasivo, específicamente diseñado para que el sistema de recompensa en el cerebro haga que tú estés continuamente pues
pensando en ese juego, tratando de resolver cosas y que sea enganchante, más allá de adictivo. ¿Y por qué es persuasivo? Porque se basa en 3 cosas principales. Una es en pasar niveles, en ir teniendo logros a partir de ese nivel y después tener recompensa. Si ustedes lo piensan, la vida misma es un videojuego, solo que en lo real y las consecuencias sí están más cabronas, ¿no? Tú eres el honguito de Mario. Es mucha agresión. Okay. Ahorita vamos a hablar de agresividad. Vas, Carla, ya. Solo quería decir que el diseño de los videojuegos es persuasivo porque va directo al sistema de recompensa del cerebro, que lo que hace es generar como picos de dopamina para que entonces tú puedas tener esta adicción. El sistema de recompensa funciona en muchas otras acciones, ¿no? Pero la dopamina se mantiene, o sea, solo te da la gratificación o el placer para que las conductas se mantengan. Pero al hablar ya de una adicción, los picos de dopamina son tremendos y entonces necesitas muchísimo más ese estímulo para poder estar bien. Y los beneficios, cognitivos que generan este tipo de juegos, sobre todo los de estrategia y este tipo de cosas, mejorando la atención, la memoria y esta coordinación que hablábamos, Arturo, de mano-ojo, definitivamente sí son una herramienta que puede ser utilizada para un beneficio, ¿no? Que también hay que pensar que hay gente que se engancha a diferentes juegos, ¿no? Claro. O sea, no creo que necesariamente el estar o jugar videojuegos te lleva a tener muchísimas más habilidades. En el caso de lo que dice Arturo, ustedes no lo conocen, pero él desde niño es un tipo brillante. Desde niño, el más inteligente, o sea, ahí creo que las habilidades, pues era más probable que se desarrollaran a si yo ahorita me pongo a jugar, claro, pues no. Sí, por supuesto. No, incluso hay pro players, los jugadores profesionales, como un futbolista, ¿no? Y poniendo el tema lo más normal, ¿no? Que para todos, que el fútbol, la carrera de un futbolista va de los 16 años, futbolista profesional, de los 16 años a los 33, 34 años. Un pro player va de los 17 años a los 22 años, porque los reflejos del pro player se acaban a los 22, 23 años. Ya no alcanza, ya se le acaba la velocidad para poder jugar con el mouse. Y entonces se retiran a los 22, 23 años los que van a jugar a las bolsas millonarias, los que juegan, no sé, League of Legends, Free Fire, Fortnite, todos estos juegos que sí van por unas bolsas millonarias. 22, 23 años se acabó tu carrera. Que tú dices, ¿cómo? 22 años ya se acabó tu carrera. Empezando. Exacto. No se acaba la carrera de un videojugador, se convierten en directores técnicos o en estrellas de otro tipo. Este año se acaba de anunciar, en 2026, que en 2 años más, o sea, para 2028 se va a realizar una competencia mundial que se llama el Evo, que es una competencia donde se juegan los mejores juegos de peleas. Se va a realizar por primera vez en México, porque en México tenemos grandes campeones de King of Fighters y de Smash Bros. Muchos de los mejores jugadores del mundo de King of Fighters, que era el que se jugaba en las maquinitas, en las farmacias. Hasta yo de juego le dije a mis amigos, ¿no conocen King of Fighters? Bueno, a lo mejor viendo las imágenes. Es de peleas, es un juego de peleas. No, en mi comunidad no había eso. Hasta yo dije en broma, ¿y en qué farmacia se va a jugar? Porque pues eran de maquinitas. Bueno, muchos de los mejores jugadores están en México, pero no pueden viajar porque no tienen visa. Porque no son jugadores... Trump, por favor, haz paro. No, vato. ya no va a hacer falta. Se va a jugar en México. Muy bien. Entonces... No la pelas. Perdón. ¡Producción, por favor! Bueno, lo dijeron de aquel lado. Sí, exacto. Ya sabes quién fue. Se va a jugar en México y puede ser que salgan campeones y se cree... Bueno, la escuela ya existe. O sea, me refiero por escuela a una gran tradición de jugadores, pero los jóvenes van a volver. ¿Y a qué me refiero con esto? Los viejos van a poder entrenar a los jóvenes porque ya no tienen la habilidad para jugar, pero los jóvenes van a volver a hacer escuela. A lo que voy es... Esa habilidad motriz que se perdió a lo mejor con los jugadores de más de 30 años va a volver a resurgir para que las nuevas generaciones vuelvan a jugar y puedan volver los campeones, ahora sí compitiendo desde México. Interesante. Oye, a mí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, de repente juego con mi hija y yo sí tuve un acercamiento en mi infancia a los videojuegos y ahorita, o sea, me da 300 vueltas. O sea, aunque sea el Mario Kart,
que lo jugué yo en mis épocas. O sea, sí, motrizmente, como que uno se iba perdiendo la... Ay, Carla, tú no pudiste masticar un pan, güey. O sea, no me sorprende. No, y fíjate, o sea, la gente que se retira es a los 22. O sea, hija. Exacto, o sea, ya son 2 veces esa vida, güey. No, pues aquí me siento muy entendida, me siento muy contenida. Muchas gracias. Mejor les platico un poquito de los riesgos, además de lo que ya dije. A ver. Oye, también alteraciones en el sueño. O sea, cuando esto ya se vuelve una cuestión ya más problemática, vemos mucha alteración en el sueño porque hay una supresión de la melatonina. Entonces, pues no te da sueño. O sea, la pantalla, ya sabemos y hemos hablado de la higiene de sueño, pues que hay que detener el uso de pantallas 1 o 2 horas antes de dormir. Y pues si estás jugando, pues la melatonina no va a llegar. Además, hay retraso en las fases del ciclo circadiano y también puede llegar a darse mucho insomnio. Yo recuerdo tener conversaciones con mamás, amigas sobre todo cuando eran más chiquitos los niños, mi hija y su generación, es que yo ya me di cuenta que si está mucho tiempo jugando, no duerme. Y entonces, bueno, este es uno de los riesgos importantes. Es ahí donde importa tanto la supervisión de la que hablabas tú, Basti. O sea, sí importa, los papás sí tenemos que saber qué juegan, cuánto juegan y de qué contenido es lo que se está jugando, ¿no? Porque si no, vamos a tener bronca. Y acuérdense, si alguien no duerme bien, nada va a estar bien en su salud mental. O sea, y sobre todo en los adolescentes que necesitan más horas de sueño que un adulto. Otros riesgos, el aislamiento social, como cuando ya nada más te importa muchísimo más estar en esa vida online. Y hay menos habilidades sociales. O sea, mientras se ha visto una correlación que mientras más tiempo pasen en este mundo de realidad virtual, menos habilidades sociales se van practicando. Las habilidades sociales, pues su nombre lo dice, una habilidad se practica y se va obteniendo. O sea, lo vas haciendo, lo vas teniendo más grande. Entonces, pues para eso tienes que practicarlo. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ponte el tiro, Basti, tu TDA no te tiene. Entonces, pues el chiste es el punto medio. El punto medio sí se vale jugar, pero se vale jugar con control, con supervisión y con reglas. Con reglas, claro. Así como los videojuegos tienen reglas, el uso de los videojuegos debe de tener reglas, ¿no? Digo, una de las partes importantes y que ha desencadenado también hablar de los videojuegos a nivel político, a nivel de sociedad, pues es la violencia, ¿no? Digo, obviamente esta parte de la relación, estuvimos hablando un poquito, Arturo y yo, antes de que empezara este episodio, en relación a este tipo de situaciones. ¿Qué opinas tú, Arturo, de estos juegos violentos y del impacto? O sea, ¿tú eres más violento desde que juegas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Tú me conoces desde chico. No, yo creo que, a ver, sí es un tema porque ahorita lo platicábamos justo, la discusión estalla en los 90 con un juego, que es Mortal Kombat. Pero la violencia en los videojuegos... Ay, donde cortabas cabezas y todo, es padrísimo. Lo amo, sí, lo amo. Sí, pero la discusión empieza con Mortal Kombat, pero no es el primer videojuego violento. Vienen videojuegos violentos desde antes, desde los 80. Claro, a lo mejor la discusión no era tan férrea porque los gráficos eran burdos. Hay un juego que se llama Chiller, ahorita recordando, si me puse rápido. Chiller era un juego de NES, de Nintendo NES, en donde se torturan personas, en donde les disparas justo con Zapper para darles el tiro de gracia. No era oficial de Nintendo, pero se podía jugar en el Nintendo. Hoy es muy codiciado, no lo tengo en mi colección. Es muy codiciado por los coleccionistas, por eso no lo traje. Pero es previo, es de los, no sé, del 87, 88. Nadie lo discutió, ese juego. ¿Qué sucede? Mortal Kombat sale, y ahorita lo platicábamos, recordarán ustedes, como siempre, la cochina política, entre Ronald Reagan y George Bush, padre, está el tiempo de los héroes no usan drogas. ¿Qué sucede con esta? ¿Oílos? ¿Qué sucede con esto? Viene el discurso familiar de los Estados Unidos, en donde vamos a evitar a toda costa que se descubran las cosas que estamos haciendo con Centroamérica, sobre todo. ¿Y qué pasa? Vamos a meter el discurso moralista, o más bien moralista, para evitar
el uso de drogas, la violencia en los videojuegos, en las películas, Rambo nos va a salvar, todo va a estar bien, nosotros somos los buenos, los malos están allá afuera, y viene en contra de Mortal Kombat. Mortal Kombat lo toman de bandera porque ciertamente las gráficas digitalizadas de seres humanos descuartizándose sí es muy rudo para lo que está pasando. Y decide Nintendo, fíjate que eso es lo que estaba como yo leyendo un poquito, decide Nintendo quitar esa sangre explícita al inicio y también, bueno, esto de los fatalities, ¿no? Sin embargo, hay otra consola que siento que no le fue tan bien, que se llama Sega, donde ellos sí deciden tener el juego completo, ¿no? Y en las ventas se van para arriba, ¿no? Sega también lo censura, pero hay un código para poder sacar la sangre. Okay. Y las maquinitas, en las arcades, lo sacan así sin censura. Midway lo sacan, dicen, bueno, ahí está. Y se crea el código ESRB, el ESRB, que es el que va a la clasificación. A partir de ese momento hay un código en los Estados Unidos en donde dicen, bueno, mira, ya no es nuestra culpa. Si tú lo quieres consumir, que sepas que hay una clasificación, así como en México existe la clasificación para las películas o en el cine en los Estados Unidos, en donde ya es responsabilidad del usuario si compras un videojuego con clasificación ABCD. Entonces ya es tu culpa si lo compraste porque sabes que ese es para adultos, o ese es para niños, o ese es para toda la familia. Entonces ya ese fue el punto para poder sacar videojuegos. Y ahí hay un tema que ahorita se los voy a decir, que tú también lo platicábamos ahora, que volvió a encenderse después con Columbine. Sí, vamos a hablar de eso de una vez. En los 90s estos tiroteos escolares, se fueron al auge, y este punto culminante fue Columbine, ¿no? Donde relacionan a los tiradores de Columbine como unos acérrimos jugadores de Doom. Un juego también de... Ese no sé si es de... Nunca lo jugué, será de primera persona. Es de primera persona, sí. Pero ahí, según yo, matas aliens, ¿no? Matas demonios. Demonios, ok. Que también suena muy... De hecho, justo en este momento, bueno, no en este momento, pero estoy jugando Doom, el último Doom Dark Ages. Es un Pero juego... al paso que vas con tus 2 horas por semana, lo vas a acabar en 3 Sí, años. no, imagínate, salió el año pasado, lo va a acabar así. Sí. No. Es un juego que sigue siendo el mismo juego, primera persona, muy violento. Y ahora imagínate, matar demonios con metal, con death metal a todo volumen. Yo sí lo pongo a todo volumen, pobres de mis vecinos, porque aparte Me encantaría ser tu vecina. Le grito a la pantalla cuando pierdo, ¿no? Así. Por eso te digo, violencia significa... Seguro mi vecino piensa que soy hiperviolento porque eso, pero obviamente apago la consola y soy la misma persona que estoy con ustedes y que me pongo mis lentes y me pongo a leer un libro. O sea, no conduzco como conduzco un Fórmula 1 en el videojuego donde voy echando lámina. Sé diferenciar muy bien. Pero con Columbine pasó algo muy curioso. Culpan a Doom. Les traigo un juego, les traigo varios, pero de la colección personal. Hay un juego que se llama Está Aquí. ¿Pero no los abres o qué? Está cerrado. Estos son los de la colección. Les traje los de lujo, los que no se tocan. Ok. Así que no los los toquen. tienes y no los juegas, ¿o cómo? Es que ahí te va el truco. Es que estos son sagrados. Estos son de colección. No Ahorita vas a entiendes. entender. No Algunos juegos, es que sí se pueden jugar, pero ahorita te voy a explicar. Estos están abiertos. De hecho, ahorita les voy a explicar por qué. Estos están cerrados porque son difíciles de conseguir. Se pueden jugar los juegos digitales, pero estos son de colección. Ok. ¿Sí? O sea, Estos solo lo tienes para verlo ahí. Lo tienes físico Lo tengo y digital. físico y digital. Lo juego en digital. El físico... Solo ahí. Si lo pudiera poner... Es como los monitos esos que compran, Haz de los cuenta. juguetes que no los puedes sacar de la caja. Es como, El Caballero del Zodiaco. es como si yo compro un Jason Momoa y lo pongo en una vitrina. Sí. Si no lo puedo usar, ¿para qué? No. No sé si el símil es lo mismo. Bueno. Es como las tarjetas de colección, las compras, las dejas en la vitrina. Sí, ya entendí ahora sí. Es más fácil de explicar así. Porque, Sí. Bueno, este juego es una reedición. Se llama Postal Redux. Este juego salió antes de Columbine. Okay. Este juego se trata de un tipo... Lo voy a decir así tal cual, espero no haya problema ni en YouTube, ni en Spotify, ni en ningún lado. Paro. Exacto. Este juego, la versión original es previo a Columbine, pero nadie lo menciona en Columbine. Este juego se trata de que tú eres un tipo que te despiertas un día y dices, todos en mi barrio o en mi ciudad están infectados de un virus. Voy a agarrar mis armas, porque en Estados Unidos se permite el uso de armas, y voy a matarlos. Los voy a matar porque están infectados. Y antes de que destruyan al mundo, los voy a matar. Te paras, agarras tu arma y empiezas a tirotear a todo mundo. ¿Sí? Obviamente llega la policía y te trata de detener, pero tú dices, no, es por el bien de la humanidad, estoy. Bueno, la última escena
la última escena es en una escuela. ¿Y que está psicótico el jugador? ¿O? Espérame, ahorita a eso voy. Voy a spoilerear el juego. No importa. No lo van a jugar. No lo vamos a jugar nunca. Este no, porque está cerrado. La última escena es en una escuela. Llegas a la escuela y empiezas a tirotear a todos en la escuela, ¿sí? A todos los niños, pero no matas a nadie. Porque le estás disparando y no se muere nadie. Y tú sigues disparando y le sigues disparando a todos los niños y no se muere nadie. Y ahí es cuando te das cuenta que el tipo, o sea, el juego, que el tipo está psicótico y que la escuela está de noche y que el tipo está mal y que cuando llega la policía te agarra y tú dices, es que no entiendo nada, y el juego termina en donde te están inculpando por el asesinato de no sé, ahí te dicen cuántos tipos mataste y tú dices, es que el que estaba mal soy yo. Está psicótico. Este juego tuvieron que quitar. En esta reedición, que tiene gráficas mejores, pero por gráficas mejores entiéndase realistas, más realistas, no está tan realista. Cambiaron la escena por obvias razones. El creador del juego dice, lástima que hoy en día no podemos sacar un juego con ese final porque no se presta. Sí. Cambian la escena y en lugar de la última escena en donde llegas a una escuela, llegas a un funeral. Y en el funeral sí ya te descabechas a todo el mundo, pero lo mismo, te agarra la policía y te lleva y el final es igual. El punto es, ¿por qué nadie habló de Postal con Columbine, donde sí llegas? Estoy seguro que nada más se habló de Doom porque era el que estaba en la discusión de moda. Porque estos tipos en sus cartas hablaron de Doom, jugaban Doom. No tiene que ver la violencia de los videojuegos con lo que hicieron ellos. Solamente lo mencionaron porque a ellos les gustaba jugar Doom. ¿Cuántos más jugaron Postal en los 90 y no terminaron haciendo lo mismo que lo hicieron los de Columbine o las demás escuelas que ha pasado esto? Claro, y es este reduccionismo de obviamente intentar encontrar una razón del por qué se llevan a cabo ciertas conductas, ¿no? Que sabemos que en la salud mental, pues en realidad nunca vamos a encontrar una única razón para que la persona esté deprimida, esté ansiosa, esté psicótica. La Asociación Americana de Psicología publica un análisis en el 2015, donde hace una asociación entre un aumento de la agresividad en los jóvenes y la exposición a contenidos violentos. Pero ojo, estamos hablando de contenidos. No estamos hablando de videojuegos, ¿no? Obviamente esto incluirá series, incluirá videojuegos, incluirá noticias, incluirá redes sociales, música. Eso, la agresividad y la violencia definitivamente no son fenómenos similares, o sea, son distintos, ¿no? Varios factores externos pueden moderar el impacto de estos videojuegos en el comportamiento de los jóvenes. Ahí no se habla de, por ejemplo, el abuso físico, el abuso emocional, problemas familiares, bullying, enfermedades mentales como tal. Todo esto nuevamente regreso. O sea, se hace muy reduccionista en decir, pues como jugaba Doom o jugaban Doom ellos, eso fue lo que generó. Claro que no hablaron tampoco por cuestiones económicas y políticas del acceso tan fácil que tienen a las armas, ¿no? Y de cómo jóvenes adolescentes pueden comprar en Walmart, patrocinarnos, aunque venden las armas. En México no. En México no venden. Entonces, puedan comprar este tipo de armamento, ¿no? Oye, perdón que interrumpa, pero es que también nosotros nos enteramos por Columbine, por este documental que hace Michael Moore, y también nos enteramos de lo que él quiso. Claro. O sea, no es un documentalista que de verdad haya mostrado una realidad. Es un vato transgresor de muchas cosas y él le dio el giro y la tendencia que quiso también. Y en ese entonces me acuerdo que le echaron la culpa a Matrix, a la película de Matrix. Le echaron la culpa a Doom. Por Dios. Le echaron la culpa a Marilyn Manson. No, bueno. O sea, a muchas. O sea, intentaron. La discusión se abrió para medios. Y se les olvidó también la cuestión familiar de los tipos. O sea, ellos sufrían bullying, tenían problemas disfuncionales en su familia, eran tipos muy cerrados y por eso se encerraban en sus videojuegos o en su música o en sus cosas. Hay muchas otras cosas que radican aquí. Ahora que vino Marilyn Manson a San Luis Potosí. Pues toda la roña que les echaban. Que se hablaba de esto, como si eso fuera el factor de violencia. Yo creo que en la música hay cosas más violentas en la esquina de la casa que Marilyn Manson. Marilyn Manson lo escuchan 3 pelados. Exacto. Y bueno, y esto aquí vale la pena como hacer la diferencia entre agresividad y violencia, ¿no? Agresividad es una respuesta natural, emocional natural.
puede ser adaptativa y a veces hasta necesaria. También para defenderte, para poner límites, para hacer alguna competencia de cualquier tipo, ¿no? No implica siempre dañar. Puede expresarse de una manera asertiva. Por ejemplo, algún adolescente que pone límites ante cierta injusticia lo puede hacer de una manera agresiva, ¿no? O sea, es una energía, la agresividad. La violencia, por su parte, en realidad es un uso intencional de la fuerza para dañar, para dominar o para someter, ¿no? Esto implica un daño ya sea físico, ya sea psicológico o de algún otro tipo, ¿no? Supone una pérdida en la regulación y una decisión, una toma de decisión. Por ejemplo, golpear, humillar, y bueno, ya hemos hablado en este podcast. ¿Tu sarcasmo es una violencia también? Mi sarcasmo es una agresividad. Es mi love language. La violencia es una agresividad mal gestionada y enfocada directamente para dañar. Entonces, en resumen, toda violencia tiene agresividad atrás, pero no toda agresividad es violencia, ¿no? Y ahí yo quisiera también agregar que recordemos que somos, el ser humano tiene en sí mismo una parte no violenta, una parte agresiva inherente. O sea, todos tenemos esta parte, sí, de vida, la pulsión de vida, pero también tenemos la pulsión de muerte, ¿no? Y es inherente a todos. Claro, no todos somos violentos, no todos hacemos uso de esa agresión como para externalizarlo, pero todos tenemos esa pulsión. Entonces, sería como ingenuo pensar que es malo tener la agresión o sentir agresión. Es parte de la vida, es parte del humano, es parte de todos nosotros, y quien diga que no, lo está reprimiendo o está mintiendo. Claro, y va a salir, como dices, de otra manera, ¿no? Y el contenido agresivo no únicamente está en los videojuegos. Tenemos a las series de streaming que tienen, últimamente han estado muy de moda estas de crímenes reales y estas que son como basadas también en ciencia ficción, pero que son también muy violentas las series. Y aquí entonces es donde sueltan estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de consumo de contenido es saludable? O sea, ¿es saludable ver este tipo de cosas? Esto puede estar promoviendo un culto a la violencia, y yo creo que todo depende de la edad del que está viendo o jugando este tipo de contenido, ¿no? Y por supuesto, como padres, tenemos que estar al pendiente de qué están haciendo nuestros hijos. Entonces, como bien dices, Carla, hay que sentarnos con ello para ver, para empezar, qué tipo de contenido en videojuegos le queda a cada edad, ¿no? Y qué beneficios podemos traer desde este punto. Sentarnos para ver cómo es el contenido, jugar un poco también para ver cómo están nuestros hijos relacionándose con este tipo de cosas, y en realidad evitar esta parte como de poner límites excesivos, ¿no? Ser como un poquito más permisivos en este tipo de cosas. Con el paso del tiempo, por supuesto, igual que en el cine. O sea, no, en el cine puedes entrar a ver todas las películas, ¿no? Y debe ser también en la televisión y en los videojuegos, pues dependiendo de la edad, tendrás, y eso se espera, pues una capacidad mayor para entender las cosas y un criterio para tomar decisiones, ¿no? Algunas de las situaciones que también se pregunta uno en estas series, en estos videojuegos, es esta empatía a la gente agresora, ¿no? Que de repente quieren humanizar a algunos personajes. Vimos este impacto que tuvo la serie de Dahmer, por ejemplo, el año anterior, donde hablaban de la parte humana de este personaje y se creía que eso era como empatizar un poco con él. Hay que ver qué tanto es eso y qué tanto también vale la pena exactamente este tipo de consumo, ¿no? Que definitivamente nadie es o todo malo o todo bueno, pero definitivamente hay gente que sí dejó una marca en la historia por lo malo que hizo. Entonces, hablar de la parte buena que pudiera tener ese personaje tal vez no sea lo mejor. O no sé qué piensan ustedes. No, sí, tienes toda... Qué bonito hablas. Sí, tienes toda la razón, pero me quedo pensando específicamente en los videojuegos. Hay algunos ahorita que estén como, no sé si prohibidos, pero como satanizados, o que tú digas, híjole, de los que nos trajiste, por ejemplo. ¿Satanizados en el sentido de lo violento o de otro, en otro sentido? De lo violento. Pues yo creo que la típica, ¿no? O sea, sigue existiendo Mortal Kombat y sigue siendo todavía un punto de discusión. Sigue existiendo Doom y sigue siendo un punto de discusión. A ver, en Doom, hoy con gráficos mucho más realistas, sigues destripando demonios con tus manos. O sea, bueno, con las manos del Slayer, que se llama simplemente Slayer. El asesino es el que destroza a los demonios. Tú eres el Slayer. Mortal Kombat sigue teniendo los fatalities, los tremendos fatalities que hoy hiperrealistas, imagínate. Este año está pronosticado que salga Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, la sexta entrega. Sí, esta es la sexta entrega. Después de la última fue en 2013. Este año, si todo sale bien, es el juego que parte la industria, porque literal no se estrena cada año
Y es un juego que todo mundo quiere, o sea, todos los desarrolladores de videojuegos se quieren separar de Grand Theft Auto porque saben que ese se está pensando que va a costar $100. La gente lo vamos, porque yo me incluyo, lo vamos a pagar. Porque es un juego que queremos jugar desde 2013 a la fecha. Es el juego que más vende. Entonces, es un juego que maneja drogas, prostitución, narcotráfico, asesinatos. Atropellamientos. Sí, Ajá. sí, o Sí, sea, era quien bien padre atropellar quien lo gente. juega mal, perdón, solo se la pasa divirtiéndose en una ciudad, es un sandbox. Pero quien lo juega bien se mete en unas tramas de crimen y de traición y de pasión y de lavado de dinero y de todo eso, o sea, que toca temas en su momento actuales. Hoy en día seguramente nos van a sorprender con otras cosas. Y es un juego, si tú te vas al esquema básico del videojuego, es un juego muy simple, pero muy entretenido. Entonces, esos juegos siguen siendo satanizados. Pero, por ejemplo, ahí les traigo otros ejemplos también muy... No del lado violento, pero sí de otro lado. Este juego es muy simple. No sé si recuerden, a lo mejor tú sí, Basti. A ver. Había un juego en las maquinitas en los años 80, 90 que se llamaba Gals Panic. Gals Panic era un juego, a lo mejor por el nombre no se acuerdan, pero Gals Panic era un juego en donde tú... Los voy a prestar para que lo vean. Para No lo que... toquen mucho. No, sí, trae bolsa, no importa. No lo abran. Eso sí, no lo abran. No, este no es. Este Ojalá. es otro. Este es otro. Ojalá. Y este por acá y este por acá. Y ahorita se los intercambio. Oh my God. Este está más grueso. Oh my God. Está Literal. sexoso. No, y espérate, ahorita te lo voy a contar. Gals Panic es un juego que... No, y ahorita te cuente. No lo googlees. Bueno, si quieres. Gals Panic era un juego en donde la pantalla estaba en blanco y negro y con una navecita tenías que recorrer y, digamos, que pintar toda la pantalla. Gals Panic, una vez que pintabas la pantalla, salía una muchacha, digamos que en poca ropa. Sí, lo jugué. Ya me ¿Sí acuerdo. te acuerdas tú? Ah, Ay, muy Rodrigo, bien, qué muy bien. atascado eres. Ahí estaba ahí. Estaba en todos lados. En todos lados. Sí, Ibas aparecía. quitando como cuadritos Exacto. y ibas descubriendo Ajá. a la Pero mujer. digamos que se veía en paños menores. Sí. No estaba tan desnuda. Exacto. Bueno, Waifu Uncovered, pues es lo mismo, pero aquí sí desnudas a la waifu. Son pinturitas, son dibujitos, pero literal es un juego como si fuera Asteroid o Space Invader. En lugar de ir pintando la pantalla, tienes que ir destruyendo objetos que aparecen ahí, objetos sexuales que aparecen en la pantalla. Les vas disparando con un objeto que dispara cosas también un tanto sexuales. Ah, qué No me caray. pregunten qué, porque ahí sí nos va a censurar YouTube. Vas disparando y una vez que acabas de destruir todo lo que aparece en pantalla, se descubre, le vas quitando ropa y se descubre completamente la waifu. Y aparece, si lo juegas sin censura, que es el formato físico, digital no se puede jugar sin censura y ahorita les explico por qué, se desnuda la monita. Lo interesante de esto es que es Nintendo. Nintendo durante toda su existencia cuidó mucho los contenidos. En Nintendo Switch se soltó el cabello y dijo, publiquen lo que quieran. Tú no me mandas, así dijo. Dijo, hagan lo que gusten. Perky Little Things es un juego todavía peor. Tú eres un querubín, pero medio del diablo. Porque lo que haces en este juego es un edificio o una nave espacial o una ciudad. Y tú eres el querubín del amor. Y lo que haces es que tú, podríamos decirle juego. Porque lo que haces es que en las diferentes ventanas del edificio, tú te vas a ir a asomar y tienes que tocar ciertos puntos en donde digamos que hay personas haciendo un podcast. Desnudos. No, están vestidos. Pero tú llegas siendo este querubín y tocas ciertos puntos de la pantalla y cuando tocas ciertos puntos clave de la pantalla, las personas van a empezar a hacer actos sexuales explícitos. ¿Ese dónde lo venden? Ahorita te digo. ¿Y qué consola tengo que tener? Una vez que haces eso, completas todos los cuadros, pues terminas y ganas el nivel. Si tú no terminas ese nivel, no avanzas al siguiente nivel. Pero el objetivo nada más es poner, traviesillo el personaje, es ponerlos a todos los personajes a hacer
actos eróticos, sexuales explícitos. Y avanzar al nivel, bla, bla. Este juego no existe en formato digital más que en formato físico. ¿Por qué? Porque digitalmente en América no se puede vender porque la ESRB en América tiene una condición que se llama el Adults Only. Adults Only no te permite vender en tiendas. O sea, sí lo puedes vender, pero no lo puedes exhibir. No les conviene a las empresas vender algo que no puedes exhibir. ¿Dónde lo vendes? O sea, lo tienes que meter por código. Tienes que vender un código así, ahí te va el código. Casi como que así de por debajo de la mesa. Sí. Entonces, no. Pero en Europa, PEGI, que es quien hace las clasificaciones, por eso les digo, cada país tiene sus clasificaciones. México ya tiene su propia clasificación. PEGI, que es la reguladora europea, tiene su clasificación más 18. En América tenemos la más 17, la Mature. Mature sí te permite vender en todos lados. Como no toma temas sexuales, nada más asesinatos. Nada más. Nada más. O sea, es más light asesinar que ver temas. Para Estados Unidos, sí. Para Estados Unidos, el uso de armas y dispararle a un ser humano es más relax que contenidos sexuales explícitos. Ahí te lo dejo votando para que veas. La discusión de la violencia es así de ridícula. Por eso digo que quien me venga a decir que la violencia es mala y el sexo es al revés, la violencia es buena y el sexo es malo. O sea, no me vengan a discusión. ¿No? Que no me vengan a decir eso en la discusión hoy. Qué absurdo. además. Exacto. Qué poco criterio. Sí. Ajá. Bueno, en Estados Unidos esto no se puede vender, pero esto es europeo. Lo venden en Europa. Dato. Ya tienes excusa para Exacto. Bien, muy Pero bien. Viajecito. Y este juego, como estos dos, son europeos. La clasificación es europea. Estos en Europa los puedes vender sin problema. Los puedes exhibir en cualquier tienda en Europa. En MediaMarkt o en la que quieras, ¿no? En Game, en GameStop, en Europa. Sin problema pueden estar exhibidos, pero no los puedes exhibir en Walmart, los puedes exhibir en GameStop en Estados Unidos o en México. Entonces tú los tienes que traer de Europa yo por eso los tengo guardados. Aparte este juego, lo ven así de grueso porque incluye un libro de arte donde vienen todas las cosas gráficas del juego por si no te quieres tomar el gusto de jugarlo, para que te pongas Y trae a un verlo. juguete ahí también. Casi, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Estos son juegos que en otro momento Nintendo nunca en su vida los hubiera dejado publicar. Este Nintendo del 2020 para acá, esto salió como en el 2017, 18. Ha sido mucho más laxo, donde dice a las empresas, pues hagan lo que quieran, páguenme, y es su responsabilidad. Y de las autoridades de cada país por la publicación de sus contenidos. Estos juegos existen en una realidad mucho más laxa, pero digitalmente solo se pueden conseguir en Europa o de maneras truculentas, y físicas solamente en Europa o en Asia. En Asia hay unas cosas todavía mucho más oscuras porque los asiáticos son todavía mucho más delicados. Sí, exacto. Pero ahí es donde entramos otra vez a la parte de la violencia, ¿no? ¿Por qué los estadounidenses y la discusión entró en México a principios de este año, ¿no? Bueno, finales del año pasado también el presidente que tuvimos, Sí. El sexenio pasado también llegó a culpar el uso de No, videojuegos. acuérdate que en este sexenio, ¿También? a finales del año pasado se iba a cobrar un impuesto a los Cierto, videojuegos violentos. Se cierto, paró. sí. Sí. Y parte del que se paró fue justamente esta discusión. A ver, pero ¿qué vas a distinguir y cómo vas a distinguir qué videojuego sí va a cobrar y qué videojuego no va a cobrar? Hay videojuegos que usan la violencia como parte de su narrativa. Como Pero- Last of Us, ¿no? Ajá, The Last of Us es un videojuego que su narrativa es ser violento, pero no está siendo violento por ser violento. Y hay otros videojuegos, por ejemplo Fortnite, en donde disparas porque su narrativa, no tiene narrativa, pero su idea es disparar. Pero no es un juego que per se sea violento por ser violento. Postal sí es un videojuego violento por ser violento. Se trata de matar, por matar, porque narrativamente eres un psicópata que mata. Oye, yo aquí no puedo dejar de pensar en la importancia, o sea, porque estos que vienen, aunque sean europeos Ajá. o de donde sea, qué fácil puede ser para la audiencia que no es más 18, que no es Sí. más 17, acceder a este tipo de juegos. O sea, aunque entiendo que no los venden en digital, pero estos son unos. Bueno, Seguramente habrá muchos sí, otros no- que sí se pueden. No se venden ni se puede acceder también. O sea, yo te dije que no se pueden, pero sí se pueden. Ujú. O sea, no se pueden comprar, pero sí se pueden acceder.
Sí, claro. Ahora, yo estos juegos los tengo, y esto sí, con toda la razón del mundo, los tengo cerrados. En mi casa hasta hace unos meses no había niños, pero ahora yo soy tío y ya tengo un sobrino pequeño, pues con más ganas estos juegos están bajo llave. Claro. Mi sobrino es pequeñito, pero no lo voy a poner, o sea, mira, de entrada no me dan ganas de jugarlos, los tengo como curiosidad. Pero de todas maneras, yo el día que crezca, y no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos, estos juegos obviamente no se acercan. Pero, por ejemplo, este tipo de juegos, o un Grand Theft Auto. Un Grand Theft Auto. Grand Theft Auto que sé que me ha tocado estar en una tienda, no voy a decir el nombre de la tienda para no quemarla, pero me ha tocado que llegue el niño con el papá y ¿cuál quieres? Grand Theft Auto. Yo me quedo así, volteo así con el niño y luego volteo con el papá así de, neta, no le digo, pero sí lo va a comprar. Y se lo compran. Se lo compran. Porque no saben. Sí, y yo digo... Pues dicen carritos, pues sí. Ajá, yo digo, pues no está mal que se lo compre, pero siéntese a jugar con él. Ajá, claro. Involúcrense, Exacto. papás, involúcrense, sepan el contenido de sus hijos, no nada más en videojuegos, pero en todo. O sea, en lo que ven en YouTube, en lo que ven Acuérdense que el principal consumidor de pornografía es el adolescente entre 12 y 17, Sí. ¿no? Entonces, no nada más hablamos de violencia, o sea, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos en todos los aspectos. Y yo me quedo, creo que tú lo dijiste, Basti, ahorita, nosotros ya pasamos por ahí. Nosotros pasamos justamente por ese lado, ni modo que ellos no pasen. Van a pasar, pues mínimo acompáñenlos. Y además, o sea, entiendo, hay que saber qué están jugando, en qué se están involucrando, pero creo que también es bien importante pensar que ahora por facilidad te doy el juego, te doy el Nintendo Switch, que además lo puedes cargar en todos lados, y para que no me estés fastidiando, lo tienes ahí, pero vamos a proponer con los hijos también actividades alternativas. Los videojuegos, todo lo que tiene que ver con tecnología, no puede ser lo único a lo que estén cercanos tus hijos. O sea, ese al final no va a ser el mundo real. Que hagan algo de música, que tengan una actividad deportiva, o sea, enséñales que hay un mundo fuera de eso, porque muchas veces el vacío que yo tengo en mi vida real hace que esto me lo llene. Oye, Basti, Sin albur. Pero, y lo pones, o sea, me lo llene, pero en realidad no termina de llenar nunca nada, o sea, y se vuelve un vacío mucho más grande. Y dijiste algo bien importante. Esto es Nintendo Switch, la consola que le das de juguete al niño. O sea, estos 3 juegos que te acabo de mostrar, que es violento y sexual, son en Nintendo Switch. O sea, están al acceso del juguete que le diste al niño por juguete. Claro. ¿Y cómo vamos a detectar entonces en los niños o en los jóvenes señales de alarma por el uso de este tipo de instrumentos? Pues nosotros conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. Lo que debemos de hacer es observar si hay cambios conductuales, si hay impulsos o conductas de repente como de enojo, estallidos como de ira, y también, bueno, cuestión de aislamiento, ¿no? O sea, este tipo de conductas pueden decirnos que algo está pasando, ¿no? Y no es únicamente el videojuego, es qué está pasando con él en todas las áreas, ¿no? En escuela, en familia, con amigos, qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudarlo para que esta salud mental no se vea alterada, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a empezar a concluir. Basti. Es que me quedé pensando en qué juego jugaría ahorita si yo quisiera como meterme a este mundo y pues Sí. no, eso es la verdad, no, muchas gracias. Pero bueno. Pero yo te traigo unas recomendaciones, bueno, les traigo unas recomendaciones muy psicológicas. O sea, ya les hablé de lo malo, pero ahora les quiero hablar de cosas buenas y creo que quiero su opinión porque son muy psicológicas desde mi ignorancia, pero creo que tienen algo que creo que ustedes tienen que escuchar para que conozcan también y su público evidentemente más pensado en esto dije voy a venir con los psicólogos y psiquiatras. Y psiquiatras. A ti sí te... No te creas, es cierto. Y creo que ustedes, no sé si los conozcan y si no, creo que es un buen momento para recomendarles. Y a lo mejor aquí sacas el juego que podrías jugar. Uh-huh. Bueno, el primero que les traigo es se llama Hellblade. Hellblade hay 2, pero este es el primero, Hellblade. Voy a empezar por acá y ahorita lo vamos pasando. Hellblade es un juego, creo que es británico. Esto es importante, ahorita les voy a decir por qué. Hellblade está basado, me puedo equivocar y discúlpenme, no soy experto como ustedes en el tema. Es un juego que te recomiendan desde el principio, te dice ponte audífonos. Y ponte unos audífonos buenos, porque está pensado con sonido inmersivo. Imagínense esto, Hellblade es una Senua, es una
en las épocas de los vikingos. Es una muchacha que está alejada porque ella la piensan que está embrujada y la dejan abandonada mientras la tribu ha sufrido un ataque. Y este ataque acabaron con la tribu y cuando ella sale por fin, ella se salvó porque estaba metida en un hoyo, porque ahí la tenían encerrada. Ella sale y se da cuenta que su tribu está destruida y encuentra a su novio o a la persona que ella cree que es su novio, solo su cabeza, y entonces ella piensa que para revivirlo, tiene que llevarlo con los dioses. Bueno, conforme va pasando el juego te das cuenta de que ella más bien es psicótica y lo que tiene son esquizofrenias, tiene problemas de esquizofrenia. Y por eso tiene los audífonos, para que tú sientas, a partir de las voces que ella va escuchando, todos los ataques esquizofrénicos. Pero no solamente eso, sino que sí, hay un documental que te va contando, los desarrolladores del juego escucharon a muchos, no sé si la palabra es correcta, enfermos de esquizofrenia, para que le preguntaron, ¿y qué ves? ¿Y qué sientes? No, pues escucho voces. No, pues es que veo que las paredes se hacen de fuego. No, pues es que siento que el brazo se me pudre. No, pues es que siento que me desespero y ahí tengo un ataque de ansiedad y bla, bla. Y bueno, todo eso lo va sufriendo Senua y tú lo vas sufriendo con Senua. Entonces, ya me desesperé. Imagínate que vas caminando, bueno, él de pronto escucha que la cabeza, porque lleva la cabeza de su amado, que al final te das cuenta que no era su amado, nada más era un tipo que le hacía caso porque le daba lástima, porque ella no estaba embrujada, tenía esquizofrenia y toda la aldea la tenía, porque pues en ese entonces no entendían lo que era la esquizofrenia. Sí, todavía. Sí, todavía la ven y la tenían allá y por eso se salvó. Y entonces ella de pronto pues cae en cuenta de que no estaba enferma, de que no es, bueno, más bien que está enferma, de que no va a poder salvar a su amado, y al final cuando quita la tela de donde lo trae a la cabeza, pues está putrefacta la cabeza y decide aventarle y dice, no, pues ya estoy sola. Y ese es el final del juego, ¿no? Ya la conté, pero el camino es el interesante, es la parte de tú sientes lo que siente un esquizofrénico y al final del juego te dicen, ahora ve el documental. Y el documental es el paso de los enfermos y tú dices, yo ahora sí lo entendí. Es como llevarte de la mano de, ¿jugaste el juego? ¿Te gustó? No me gustó. Pues eso siente un esquizofrénico cuando tiene esos ataques. Que creo, bueno, es un contenido muy interesante y creo que la historia definitivamente es algo que se puede rescatar. Pero bueno, no es un contenido para niños, no es un contenido para adolescentes, ¿no? Pero bueno, para un adulto que le gusta de estos juegos, definitivamente debe ser una joya, ¿no? A mí me parece una joya. Ganó el BAFTA justamente por el diseño de audio, porque de pronto vas caminando y empiezan... ¿No te da miedo? O sea, empiezas a escuchar, está en inglés, ¿no? Pero ¿no tienes miedo? Eres una estúpida, no sabes lo que estás. Empiezas a escuchar voces así como... O sea, tú ya lo jugaste. Sí, no, ya lo jugué muchas veces justamente por eso, porque dije, a ver, y lo volví a... Ya cuando vi el documental dije, no marches, ¿en serio? Otra vez. Y lo vuelves a jugar y empiezas, oye, voltea. Estás jugando y de repente... ¡Órale! Voltea. Volteas porque pues estás... A veces sí te habla alguien, ¿no? En el juego, pero de repente estamos muy bien, ¿no? Qué padre, la vida es muy bonita contigo, pero no es cierto, y te gritan y empiezan a atacar y luego empiezan muchas voces y te dicen, es que así sienten, así viven los y te empiezan y tú corres y empieza el fuego y de pronto te pegan y pierdes un brazo y ella dice, ya no puedo poder continuar, y empieza a atacarte las voces, ves, eres una tonta, ¿qué te pasa? Bla, bla, y empiezan muchas voces y tú lo traes aquí. En tu... Ay, no sé si tengo ganas de Sí, jugar. ya me dio, de verdad ya me dio angustia. Sí, ¿no? Y ya se me prendieron acá los audífonos para otra cosa. Y bueno, ese es uno, ¿no? Otro que creo que sí va más para los niños es Rime. Rime es un juego español. Tequila Works se llama. A pesar que diga tequila, no es mexicano. Tequila Works es hoy desgraciadamente ya no existe. Rime es un juego que es un puzzle. Es un juego de resolver acertijos. Es un juego español que habla de luto. Tenía otra opción que se llama justamente Luto, pero Luto no me gustó. También es español, ahorita les cuento un poco de aquel. Es un niño que aparece en una isla. Despiertas en una isla muy luminosa, muy azul, muy bonita. Y en este juego lo que pasa es que tú no entiendes nada. De pronto apareces y te encuentras una capa, te la pones, te encuentras una espadita, te la agarras, te encuentras un barquito de papel, te lo llevas, te encuentras un zorrito y el zorrito camina y tú lo vas siguiendo. Entonces tú no entiendes qué está pasando. Bueno, conforme va pasando el juego, tú tienes que ir resolviendo acertijos. Es como muy de niños, muy bonito.
Les voy a contar el final, a pesar de que no debería, pero bueno, se los cuento rápido. Conforme va pasando rápido el videojuego, te vas dando cuenta de que lo que está pasando es que tú estás viviendo el luto de su abuelo. El niño se ahogó y estás pasando por las fases del luto. Estás jugando, el zorro representa al abuelo y estás teniendo la culpa del abuelo porque cuando estaban en un barco, el niño se le cae por la borda, se muere el niño y el abuelo está tratando de recordar y tratando de superar esa parte de, ay, se me fue mi nieto. Al final se lo deja ir y por eso la capa es lo último que suelta el abuelo. Y es todo un viaje a través de acertijos del niño y es como para un niño, sí lo puede jugar un niño, para entender cómo un duelo lo tienes que pasar por fases y terminas. Yo creo que ahí, o sea, justamente lo que hablábamos al principio, o sea, hay cosas que pueden resultar positivas del tipo de juegos dependiendo de lo que estemos jugando, ¿no? O sea, claro que pueden ser herramientas, si hubo un duelo en casa y ponerlos a jugar a los niños, puede ser una herramienta para elaborar el dolor, ¿no? Sí, justo el otro que no les traje se llama Luto, es un juego español también, pero Luto no me gustó porque es un juego muy oscuro del duelo. Habla del suicidio. Y ese juego habla de un tipo que tenía cáncer y termina suicidándose y te termina sintiendo para abajo. O sea, terminas muy mal viajado porque el luto lo llevan hacia el lado de... La importancia de leer antes de comprar, de investigar de qué es el videojuego y el contenido, ¿no? Aquel es mature, es para toda la familia. Entonces es muy brillante, es muy bonito. Al final te terminas llorando porque terminas, ay, qué triste. El otro termina. ¿Quieres jugar? Este es bonito, el otro no. Es como Punch. No. Y creo que toca perfectamente. Se llama Shady Part of Me. La parte más oscura de mí, la parte más sombría de mí. Es literal, es una sesión con un psicólogo. Es una niña, bueno, no entiendes. El juego trata de una niña que solo puede caminar por la luz. Y luego presionas un botón y es la sombra de la niña. La sombra solo puede caminar por las sombras. Más bien, la niña solo puede caminar por las sombras y la sombra solo puede caminar por la luz. Entonces, bajo estas dos ópticas de presiono un botón y voy con la niña, presiono con otro botón y voy por las sombras, tienes que ir resolviendo acertijos para ir avanzando. Conforme va pasando, de pronto escuchas voces y esas voces se escuchan de fuera. Es una voz de un hombre. Este es francés. Es una delicia jugarlo en francés, por cierto, con subtítulos. Y Shady si hablamos francés. ¿Si hablamos francés? Yo no hablo francés, entonces lo jugué con subtítulos. Pero lo pueden jugar en español. Yo lo preferí jugar en francés. Eso sí, casi todos los juegos los juego en su idioma original, porque me parece que es como están pensados, es como las películas, ¿no? Claro. Así igual, yo los videojuegos los juego en su idioma original. Si estoy jugando un juego de Japón, lo juego en japonés. Si estoy jugando un juego de Singapur, pues en su idioma. Lo juego en francés y es una delicia. Hay una voz muy profunda que te habla de un hombre y tú dices, bueno, ¿y ese hombre qué? Bueno, para no hacerles el cuento más largo, Shady Part of Me es una terapia de una mujer adulta. La niña es ella de niña que sufrió bullying y el que te está hablando es tu psicólogo. Y Shady Part of Me es su niña que está sufriendo. Su niña interior. Su niña interior que está hablando con su niña feliz y su niña triste, la niña que sufría bullying. Ella quería ser una actriz, pero un día sufrió bullying porque se equivocó en una obra de teatro y se perdió. Nunca más quiso volver a salir a los escenarios. Entonces, ahora de adulta sufre por sus recuerdos del pasado. Y entonces el psicólogo le está diciendo, pero tienes que regresar. Y en muchos momentos es el estira y afloja. No, ya no quiero, me rindo, ya no voy más. Y entonces ella sale huyendo. Y la sombra, que es la parte que se esconde y que no quiere salir, se resiste a seguir avanzando. Y entonces es el ir y venir de la sombra, que es la parte que todavía era feliz, con la parte que es deprimida, la parte de ella. Entonces me imagino que ustedes la deben de entender más porque son las etapas del proceso de recuperación. Literal te lo van diciendo, fase 1, fase 2, fase 3, no me acuerdo de los nombres, ustedes lo deben de saber mucho mejor que yo,
Pero ya cuando lo acabas dices, wow, qué importante. Ahí yo aprendí, con este juego aprendí mucho del valor que tiene un proceso de sanación con un psicólogo. Aunque tú no quieras a los Aunque yo psicólogos. no quiero a los psicólogos, pero Está bien, entendí... digo, detalle. No, pero entendí el proceso que tiene un psicólogo con quien toma una terapia, ¿no? Claro. Porque obviamente es un proceso doloroso, sobre todo para la persona que en algún momento se rinde y dice, no quiero regresar, porque lo dice así, ya sabes qué, todos me quieren, me estás haciendo daño. Tú lo único que me estás haciendo es dañarme, me estás diciendo las cosas que me duelen y tú no me estás ayudando. Me imagino que eso pasa con los pacientes en algún momento y que ellos mismos se resisten y se alejan, y eso le pasa y escuchas la voz de ella, adulta, diciendo, no, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y se cierran las puertas y se niega y se encierra y luego otra vez regresa y es un torbellino y todo pasa. Es un juego que Qué también bonita lo puede... metáfora. Sí, y lo puede jugar todos. Es para toda la familia, pero creo que un psicólogo o alguien que tome terapia o que quiera entrar a terapia lo disfruta mucho más que un mortal como yo. Ok. Basti, ¿con qué Bueno, quieres cerrar este pues episodio? yo decir que sí fue muy acertado invitarte, porque además de que tienes mucha experiencia, creo que lo que viniste a hacer hoy es humanizar esta parte de los videojuegos, que luego la vemos como esta persona rara que no sabe, que no tiene como conexión. Y también decir que no todas las personas que juegan videojuegos son adictos a eso. Aquí hay que ver que cuando una persona, sobre todo un adolescente, apague la consola y duela, y cuando sepa que su mundo seguro está en lo virtual y no en lo real, ahí es donde tenemos que actuar. No cuando alguien puede hacerlo parte de su vida y humanizarlo como tú lo haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Carla. Gracias. No, yo creo que yo ya concluí, o sea, no. Ay, nos vemos. No, es que sí concluí, no te me andas poniendo. Arturo, algo que quieras dejar como mensaje final. No, pues eso mismo, lo que dijo Basti es muy cierto. El videojuego yo lo veo desde hace muchos años como una pieza de arte. Yo lo veo, esto literal para mí son piezas, así como alguien vea la película. Yo siempre hoy busco una narrativa, más allá de un gameplay, busco una narrativa, claro, aderezada con un buen gameplay. Disfruto mucho jugar, aunque no tenga el tiempo que quisiera. A veces me canso también por jugar. Pero pues yo creo que eso, dejar de ver al videojuego solamente como el entretenimiento puro y duro, sino también verlo como una pieza de arte que cuenta una historia, y que alguien se ha partido el seso y el lomo en programar, pero también en escribir. Te está creo grabando. Sí, aparte, sí. Y agradecerles mucho, ojalá desearles todo el éxito en lo que han emprendido, que me parece muy importante traer esta discusión a la mesa de una manera así relajada. Creo que es súper valioso con gente que sabe de esto y que obviamente acompañado también allá en el fondo gente que no lo ven ustedes que están aquí detrás de cámara. Hay gente muy valiosa también. Muy activa. Sobre la todo gente. activa la gente. No, pero muy valiosa, que hace esto posible y que ojalá tengan mucho, mucho más éxito del que ya tienen. Muchas gracias. Y que dure muchísimo tiempo, porque creo que independientemente de este tema o de todos los demás que tocan, es una discusión, la psicología, la psiquiatría, que es importante acercarse, si no se acerca a la gente, acercarla a la gente. Entonces, es súper valioso lo que hacen y felicidades. Muchas gracias. Y gracias por venir con nosotros, por ayudarnos a llevar a este tema y exponerlo de una manera también adecuada. Recuerden que hay que identificar la diferencia entre la vida real y la vida de los juegos y siempre priorizar la salud mental, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio. Recuerden, síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de Las YouTube. campanitas, recuerden, en Apple Music, Amazon Music. En todas las Spotify, campanitas. YouTube. En todas las campanitas. Hasta las de Jingle Belén. bell, jingle Todas, bell. tóquenlas. Todas. Y nos vemos en el episodio final de temporada. Adiós. Bye.